Bienvenidos a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live del Observatorio de Medios, una iniciativa de Calandria y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. En esta oportunidad vamos a continuar como todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, iniciar este ciclo de sesiones temáticas donde abordamos las diferentes modalidades de violencia contra la mujer, esto en el marco del 7º Concurso Nacional de Periodistas, periodismo que llega sin violencia. Así que vamos a comenzar. En esta oportunidad tenemos otras modalidades que evaluar, que reflexionar. Tenemos que hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos y a la misma vez también de una de las problemáticas que poco se visibilizan, que es la violencia obstétrica. Así que para ello tenemos un panel de lujo, especialistas, expertas en estos temas que nos van a ayudar a poder entender la importancia de evaluar estas problemáticas, de reflexionar acerca de estos temas que son de suma importancia para o a favor de los derechos de las miles de mujeres que existen. Vamos a comenzar entonces con el primer tema donde vamos a poder reflexionar de justamente lo que mencionaba, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia obstétrica. Para ello tenemos a Mónica Coronado, quien es abogada especialista en género y en derechos humanos. Bien, Mónica, te dejo en la palabra para que abras este panel. Buenas tardes, muchas gracias, Rosario. Muy contenta de estar hoy con ustedes, con todas y todos. No sé si me pueden apoyar con la presentación, por favor. Sí, ahorita lo cargo, no te preocupes, dame unos minutitos. Ok, gracias. Sí, ya está ahí. Bien, yo me encargaron de ocuparme en esta exposición de dar un alcance sobre los derechos sexuales, derechos reproductivos, enfocado en la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, yo voy a empezar mencionando brevemente qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Son derechos, siguiente, por favor. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos relativos a la sexualidad y la reproducción. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son aquellos derechos que están relacionados con el cuerpo, las relaciones personales y la capacidad de tomar decisiones libres e informadas. Todas las personas tenemos los mismos derechos sexuales y derechos reproductivos y están basados en principios reconocidos en instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos y en normas nacionales como la Constitución y la legislación interna de cada país. Siguiente, por favor. Pero bien, los derechos sexuales y los derechos reproductivos muchas veces tienden a ser confundidos. Es medio complejo entender la diferenciación entre uno y otro. Yo acá les puse la figura de Sex Education porque es una serie que últimamente está muy difundida, ¿no? A nivel nacional e internacional. Porque creo que grafica bien lo que son los derechos sexuales, ¿no? Para empezar, en esta fotografía podemos ver, bueno, todas son mujeres o personas con género feminizado, o no binario en el caso de algunas, ¿no? Y lo que nos muestra es la gran diversidad que existe sobre mujeres o personas no binarias, ¿no? Y precisamente yo creo que es una buena imagen que simboliza la diversidad que tiene la sexualidad, ¿no? Entonces, los derechos sexuales están referidos precisamente a la libertad que tenemos las personas para decidir sobre nuestra sexualidad y garantiza que cada persona tenga derecho a realizar y expresar su sexualidad de acuerdo a su propia identidad, ¿no? Entonces, la sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, y también está vinculado estrechamente con la reproducción. Los derechos reproductivos, por otro lado,
y que son a lo que nos vamos a abocar un poco más en esta sesión, se refieren a la libertad de las personas, como su mismo nombre lo dice, a decidir sobre la reproducción de cada persona. Es decir, sobre la elección de tener hijos o no tenerlos, la cantidad y espaciamiento entre ellos, y garantiza el acceso a los medios que permitan la realización y expresión de las decisiones reproductivas. Como vamos a ver un poquito más adelante, justamente el tema de la violencia obstétrica tiene que ver con la afectación a las decisiones reproductivas de las mujeres, en principio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá hay como un paneo general sobre algunos de nuestros derechos sexuales, ¿no? Y básicamente, para hacerlo más comprensible, tanto los derechos sexuales como los derechos reproductivos están vinculados a la libertad, ¿no? A la libertad de decidir. A la libertad de decidir en forma libre e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. En el caso de los derechos sexuales, información sobre nuestro cuerpo y sexualidad a fin de poder tomar decisiones libres en relación a las relaciones sexuales que queremos mantener o no queremos mantener en determinado momento de nuestra vida. Está relacionado con el placer, con la privacidad, con la libertad de expresión, con la educación. El derecho a la educación está íntimamente vinculado con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y un ejemplo claro que todas y todos conocemos es el tema de la educación sexual integral, ¿no? Educación sexual integral implica que las y los alumnos en las escuelas tengan derecho a información actualizada, veraz, laica, sobre la sexualidad. Y también está vinculado con el derecho a la igualdad, ¿no? Porque en la medida que los derechos sexuales estén vigentes en la práctica, las personas tendremos la posibilidad a no ser discriminados por nuestras decisiones en relación a nuestra orientación sexual, a la identidad de género, a nuestra expresión de género, entre otras cosas, ¿no? También está vinculado con la participación, con el derecho a participar en las políticas públicas sobre sexualidad, reproducción, con perspectiva de género. El siguiente, por favor. En relación a los derechos reproductivos, tienen que ver concretamente con el derecho a la vida, y eso implica a que las mujeres no mueran por causas evitables, el claro ejemplo en los embarazos de riesgo, al derecho a decidir, que también tiene que ver con los derechos sexuales, o sea, el derecho a decidir es el derecho a la libertad. El derecho a decidir tiene que ver con nuestra dignidad, que está establecida en el primer artículo de nuestra Constitución, ¿no? Las personas somos iguales y somos dignas, ¿no? Tenemos este carácter digno, intrínseco de todas las personas, ¿no? El derecho a la dignidad. Entonces, está vinculado con el derecho a la libertad y con otros derechos que reconoce nuestra Constitución. Y obviamente el que una persona tenga la posibilidad de decidir si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, si quiere tener relaciones sexuales o no quiere tener relaciones sexuales, si quiere tomar métodos anticonceptivos o no, está íntimamente ligado con el carácter digno de las personas. Una persona que no puede decidir sobre su cuerpo, no puede decidir sobre sus proyectos de vida, porque la sexualidad y sobre todo la reproducción está muy vinculada con los proyectos de vida que podamos tener en distintas etapas de nuestras vidas, bueno, estará vulnerando nuestro derecho a la dignidad. El otro derecho es a la salud sexual y reproductiva, y estos tres que acabo de mencionar, el derecho a la vida, la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir, se entrecruzan con la problemática de la violencia obstétrica, ¿no? El derecho a no ser violentado ni a ser sometido a torturas o maltratos, sin duda que este derecho a no ser violentada o violentado está vinculado justamente con la violencia obstétrica. El siguiente, por favor. Bueno, acá hay un detalle de algunas de las vulneraciones que se dan en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos, pero yo me quiero centrar en el número 3,
que menciona que es una vulneración de los derechos reproductivos es cuando se niega el acceso de métodos anticonceptivos, ¿no? Cuando no se garantiza servicio de salud sexual y reproductiva de calidad también. Y cuando a una persona no se le niegue el acceso de métodos anticonceptivos o no se le garantiza servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, eh, dependiendo del caso concreto, se estaría configurando también situaciones de violencia obstétrica, ¿no? Y el otro punto que quería resaltar es cuando la salud está en riesgo por causas relacionadas con el embarazo y no se toma en cuenta lo que se piensa, se siente y se quiere. O cuando no se permite decidir si se desea maternar o no. Más adelante yo voy a poder mencionar y usted vamos a poder dialogar sobre esto que acabo de mencionar, ¿no? Cuando la salud está en riesgo por causas relacionadas con el embarazo y no se toma en cuenta lo que la persona siente, lo que la persona desea, esto constituye no solo discriminación, sino violencia. Y en un país tan diverso como el nuestro, con una diversidad cultural tan grande como la que tenemos, este va a ser uno de los grandes obstáculos o problemas que van a afrontar mujeres, por ejemplo, mujeres indígenas o mujeres viviendo con VIH, ¿no? En el caso de las mujeres con VIH, muchas veces se les violenta y esto configura también un caso de violencia obstétrica o violencia institucional, como también se le llama en el marco legal peruano, porque muchas veces a las mujeres que viven con VIH no se les permite decidir, ¿no? O se pretende negarles el acceso a eh, poder embarazarse, poder tener hijos o no. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿de dónde salen estos derechos sexuales, derechos reproductivos? ¿Cómo surgen, no? ¿Cómo llegan a, a plantearse la discusión a nivel internacional, pero también a nivel nacional? Bien, los antecedentes más claros que he podido identificar, que hemos podido identificar, se remonta al año 93, 93 hace 20 años, ¿no? No, hace 30 años. Hace 30 años, o sea, no es tan antiguo, ¿no? Es reciente, si bien no dice 30 años, pero si tomamos en cuenta luchas más antiguas, ¿no? Y lo que han costado, no es tanto, ¿no? La Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se desarrolló en Viena, la Conferencia de las Naciones Unidas del año 93, yo he citado acá una frase de una feminista que se llama Alda Fascio, una investigadora, una intelectual, una mujer muy inteligente. Ella mencionó que en esta conferencia, miren ustedes, año 93, ¿ah? Fue cuando las mujeres nos hicimos humanas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del hombre y del ciudadano, por supuesto, fue del año 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuando las mujeres nos hicimos humanas para el sistema de Naciones Unidas, fue en el año 93. Eh, bueno, así fue, por primera vez las mujeres en esta conferencia fuimos consideradas como seres humanos, parece una broma, pero no lo es, como seres humanos de pleno derecho en la legislación internacional, desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué se discutió en esta conferencia? ¿Qué se acordó en esta conferencia? Bueno, que los estados son legalmente responsables de la implementación de los derechos humanos y ante la vulneración de los mismos deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, ¿no? Los derechos humanos deben ser garantizados sin discriminación, los derechos reproductivos en tal sentido deben ser protegidos y garantizados sin discriminación. ¿Y por qué? ¿Por qué nos atrevemos a decir que los derechos reproductivos deben ser protegidos y garantizados sin discriminación? Primero, porque existe un derecho universal que es el derecho a la igualdad, y en segundo lugar,
porque antes de la conferencia del año 93, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿qué mirada, qué enfoque tenía el derecho a la salud, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues un enfoque androcéntrico, ¿no? El hombre era el referente, el sujeto referente de los derechos humanos. Entonces el derecho a la salud puede ser el derecho a no enfermarte, ¿no? A que no te dé una cosa viral, una pandemia, este tipo de cosas. Estaba más enfocado en ese tipo de enfermedades, ¿no? En enfermedades que nos dan, o pandemias o afecciones, lo que sea, que nos dan a los hombres y a las mujeres por igual, ¿no? ¿Qué es lo que no se había tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué diferencia había para garantizar la salud de las mujeres en relación a la salud de los varones? Los derechos reproductivos. Las mujeres se embarazan, las mujeres tienen hijos, eh, las mujeres por su conformación biológica necesitan, requieren eh, mantener un control constante sobre su salud reproductiva, sexual y reproductiva. Luego vemos que los varones también, pero esta condición de poder embarazarnos, de reproducirnos, genera un impacto diferenciado en nuestro derecho, en el ejercicio de nuestro derecho a la salud, ¿no? Antes de esto, más se miraba en términos más poblacionales, ¿no? ¿Qué le pasaba a la población? ¿Qué problemas de salud tenía la población? Y no se ponía el enfoque en la sujeta o el sujeto de derechos en específico. Entonces, por eso yo quería marcar en esta exposición que este vendría a ser como el punto de partida, ¿no? De los derechos reproductivos. Primero empezaron los derechos reproductivos, los derechos sexuales, tuvo que formularse una conceptualización posterior. Bueno, y en esta conferencia también se mencionó que la protección y promoción de los derechos humanos es un interés legítimo de la comunidad internacional, y esto es bien importante, por encima del carácter soberano de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Y lo menciono porque muchas veces en estados poco democráticos, ¿no? Se argumenta en que yo no voy a dejar que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer porque somos soberanos. Sin duda que los estados tienen un carácter soberano. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos de las personas y por ende de las mujeres están por encima de todo reclamo de soberanía, incluyendo obviamente los derechos reproductivos. ¿Y por qué está por encima de todo reclamo de soberanía? Porque los derechos humanos son derechos universales, porque están en la cúspide, ¿no? De esta construcción, de este constructo del sistema internacional de derechos humanos. Ningún Estado podría decir que yo no va a incumplir sus obligaciones en relación a derechos humanos alegando un tema de soberanía. Eso en el sistema internacional de derechos humanos no es posible alegar. Bien, el otro evento internacional fue en el año 94, o sea, fue seguidito, ¿no? Año 93, año 94, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se dio en el Cairo, y aquí el Perú y los estados de casi todo el mundo se comprometieron a cumplir con un programa de acción, se llamó el Programa de Acción del Cairo, que establecía el compromiso concreto, acá sí hay un compromiso concreto, de garantizar el derecho de toda persona a decidir sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva. En el Cairo, en el año 94, se acuñó el término derechos reproductivos, ¿no? Para designar al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana, ¿no? Entonces, Cairo es bien importante por eso, ¿no? En Cairo ya se trata específicamente la cuestión de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y se acuña el término derechos reproductivos. Acá en Cairo hay un viraje de la mirada internacional. Ya no se pone el foco en términos poblacionales solamente, sino se pone el foco de atención en las personas, ¿no? ¿Qué personas? Los hombres y las mujeres.
Luego viene la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 95, así que estos 3 años fueron años cruciales en materia de derechos reproductivos, fundamentalmente, ¿no? Y en Beijing nuevamente se incide sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres, obviamente porque es una conferencia mundial de la mujer que incluye su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas, ahí sí ya mencionan sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto a estos temas sin coerción, sin discriminación y sin violencia. Entonces, cada año se va avanzando un poquito, ¿no? Primero, la Conferencia de Derechos Humanos de Viena. A mí me encanta esa frase de Alda Fallo cuando dice, porque es movilizadora. Ahí por primera vez las mujeres nos volvimos humanas, ¿no? Para el mundo. Luego viene Cairo en el año 94, donde ya se habla de la salud sexual y reproductiva, se mencionan a los derechos reproductivos, y Beijing ya remata incidiendo en los derechos humanos de las mujeres y su derecho a la libertad, a su derecho a decidir, a tener control sobre su sexualidad y su reproducción, ¿no? Y su salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que es importante tener esto más o menos claro, porque yo sé, a mí también me ha pasado muchas veces antes, que yo decía, estos derechos sexuales, derechos reproductivos, ¿de dónde salen? O sea, ¿dónde están? No están en ninguna norma específica, no están en ninguna ley específica, no están en ningún tratado específico, en un tratado internacional. Eso fue así efectivamente al principio, luego poco a poco se va avanzando. Sin embargo, en la normativa internacional que voy a mencionar, no sé si puedes adelantar por favor la diapositiva hasta la normativa internacional, hay un listado de tratados que tienen que ver con los derechos, obviamente tienen que ver con los derechos humanos, pero que alcanzan a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Está, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Acá, bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es importantísima en el sistema regional de derechos humanos. La Convención Americana ha sido un gran instrumento para garantizar los derechos humanos de las personas en la región, ¿no? Los pronunciamientos de la CIDH, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basan en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es muy saludable ver cómo los jueces, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, hacen interpretaciones progresivas, ¿no? Porque los derechos humanos son progresivos, ¿no? Y evolucionan, tienen un carácter evolutivo, ¿no? No es lo mismo hablar de los derechos del hombre y del ciudadano del año 48 que hablar de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de mucho tiempo posterior, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta cómo los derechos humanos van evolucionando, ¿no? O la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, del año 79. Ahí podemos ir observando cómo los derechos humanos efectivamente van evolucionando, y cuando un derecho humano evoluciona, ya no tiene regreso, o sea, ya no se puede retroceder, ¿no? Por lo menos en el sistema internacional de derechos humanos. En nuestros países a veces pasa que sí, que sea retroceso, ¿no? Entonces, yo quería destacar en estos casos, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos del Niño, que alude a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, porque es una convención que efectivamente también da un viraje en la concepción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pasan de ser objetos de protección a ser sujetos y sujetas plenos de derecho, ¿no? Y en nuestro país, como estamos viendo en los últimos años, donde se da un gran número de embarazos forzados de niñas o embarazo adolescente, eh, podemos apreciar cómo se dan situaciones de violencia a todo nivel, ¿no? Incluida en los establecimientos de salud. Y las otras dos convenciones que me parecen fundamentales para tratar este tema es la CEDAW,
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, ¿no? Entonces, este carácter evolutivo de los derechos humanos son muy importantes porque permiten incluir expresamente los derechos reproductivos, ¿no? O sea, podemos alegar que los derechos reproductivos están presentes en todos estos tratados internacionales justamente por ese carácter evolutivo, ¿no? Lo que un poco les mencioné hace un momento, que el derecho a la salud hasta hace unos años, hace 35, 40 años atrás o 50 años atrás, no estaba mirando el derecho a la salud de las mujeres, ¿no? No estaba mirando el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, mucho menos estaba mirando la sexualidad, los derechos sexuales de las personas LGTBI, ¿no? O los derechos sexuales al placer, ¿no? Es una cosa que era inconcebible en aquellos momentos, ¿no? Y también son importantes porque en esta normativa internacional, además de los tratados, que cuando son ratificados por un país se vuelven obligatorios dentro de la normativa nacional, ¿no? Es el caso de nuestro país. Tiene jerarquía constitucional, representa el nivel máximo de protección para los derechos, incluidos obviamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Y también en la normativa internacional, aquí no colocado, hay una serie de compromisos, acuerdos o consensos que los estados asumen y expresan estándares a seguir para promover y proteger derechos humanos. Este año se cumplen 10 años del consenso de Montevideo, ¿no? Ese es un consenso también del año 2013 de avanzada, ¿no? En el consenso de Montevideo se establece expresamente, específicamente los derechos sexuales, los derechos reproductivos, las poblaciones indígenas, los derechos de los adolescentes. Entonces, esto también nos permite mirar cómo va evolucionando los derechos humanos a lo largo del mundo y de nuestra región, ¿no? ¿Y por qué son importantes, no? A ver, de repente una declaración no puede, se puede pensar de que efectivamente no coacciona, un Estado no obliga, más que coaccionar a un Estado a cumplirlo. Sin embargo, creo que lo importante acá también es resaltar que toda esta normativa internacional es una gran herramienta para exigir a los estados que garanticen los derechos que eh, manifestaron estar promocionando, ¿no? Eh, los estados tienen obligación de implementar políticas públicas que respondan a los compromisos internacionales. Eh, Ninguna ley interna u ordenanza puede ir en contra de los derechos garantizados constitucionalmente. Eh, los derechos constitucionales generan obligaciones para el Estado, así no existan normas de menor jerarquía que los regulen, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para que las personas podamos acudir al sistema internacional cuando nuestros derechos humanos son vulnerados, ¿no? Las convenciones, como las que mencioné, las tres que mencioné, tienen un mecanismo de seguimiento donde los estados dan cuenta, informan sobre el avance, sobre el cumplimiento de los derechos ahí establecidos, y la sociedad civil también puede hacer vigilancia a través de los informes sombra, y se puede dar ahí un diálogo entre sociedad civil, sistema internacional y el Estado, justamente con el objeto de que estos derechos sean plenamente garantizados. Entonces, la importancia de la normativa internacional de derechos humanos es fundamental. Siguiente, por favor. El, bien, en el caso de la violencia obstétrica, yo he utilizado la definición de la CEPAL, porque me parece que es una definición general y que está relacionada con la concepción que se tiene dentro de la normativa nuestra, la normativa peruana. Yo no me voy a detener mucho en las políticas y en las normativas nacionales porque entiendo que va a haber una expositora que va a hablar de la situación de las políticas públicas en el país, ¿no? Pero sí quería vincularlo con los derechos sexuales y derechos reproductivos, así que encontré esta definición que me parece muy buena, ¿no?
Dice que el control de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es un medio para mantenerlas subordinadas, ¿no? Y esto configura una forma de discriminación que cuando se lleva a cabo en los establecimientos de salud pueden implicar violencia institucional, ¿no? Algunos ejemplos, hay muchas maneras de producirse la violencia obstétrica, ¿no? Pero negar información o consentimiento informado a la mujer, realizar procedimientos innecesarios o invasivos sin el consentimiento de la mujer, falta de respeto a la intimidad de la mujer durante el parto, estigmatización o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica. Yo me quiero acá detener un poco porque ¿por qué la violencia obstétrica está un poco más invisibilizada que otras modalidades de violencia, ¿no? Sin duda, la violencia feminicida es un flagelo en nuestro país y en gran parte del mundo, de Latinoamérica sobre todo, y merece toda la atención del Estado, de la sociedad, de los medios de comunicación, de todos y todas, ¿no? Eso es innegable. Pero hay algunas modalidades de violencia que se mantienen como bajo la superficie, ¿no? O se mantienen invisibilizadas. ¿Y por qué se mantienen invisibilizadas? Una es la violencia obstétrica, existe también la violencia mediática, que en nuestro país no está regulado, en otros países sí, que es la violencia que se pueden ejercer a través de los mensajes que difunden los medios de comunicación, o en otros países también le llaman violencia simbólica, que también alude a las actuaciones que puedan tener algunos medios de comunicación al momento de dar determinado tipo de información, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, así como la violencia obstétrica, están invisibilizadas y uno a veces se pregunta por qué, ¿no? Si bien es cierto, tal vez en comparación a los altos índices de feminicidio es mucho mayor lo otro, sin embargo, en materia de derechos humanos no importa la cantidad, ¿no? Todos los derechos tienen el mismo valor. Entonces, y todas las violencias son importantes de atender y de afrontar. Pero yo creo que tiene que ver porque está muy naturalizado esas formas de violencia o de discriminación, ¿no? Eh, Esto de realizar procedimientos innecesarios o invasivos sin el consentimiento de la mujer, ¿no? Quienes somos mujeres en edad reproductiva o mujeres adultas, conocemos perfectamente a qué se refiere esto. Y sabemos que muchísimas veces hemos vivido situaciones o procedimientos invasivos ante una consulta ginecológica, ¿no? Y muchas veces somos abogadas, somos feministas, somos mujeres con muchísima información, pero ante estas situaciones nos quedamos calladas, ¿no? Y nos quedamos calladas porque no nos importa, no. Nos quedamos calladas porque eh, no sabemos, no. Nos quedamos calladas porque esto está tan naturalizado en nuestra sociedad. Esta mirada paternalista, superior del médico, ¿no? Hacia las mujeres, me voy a centrar en lo que es el tema obstétrico de salud sexual y reproductiva, donde un doctor nos pretende decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso nos lo han enseñado desde muy chicas, que a veces salimos de una consulta ginecológica incómodas, pero no sabemos cómo manifestarlo, ¿no? Decimos, así debe ser, será de esa manera, ¿no? Y es terrible, porque muchas veces el médico, no, pues no pregunta, ¿no? No pide permiso. Va a auscultar, va a entrar en contacto con nuestros cuerpos, ¿no? Eh, con nuestras vaginas. Y sin embargo, no preguntan, no piden permiso, ¿no? No dicen, ¿puedo? Voy a hacer esta
esta revisión necesito que usted, por favor, nos explique, nos miran a la cara cuando nosotras queremos preguntar algo, ¿no? Recibimos un trato empático, ¿no? Las mujeres a lo largo de nuestra vida, las personas, nos manifestamos de distintas maneras. No es igual una adolescente que vaya al ginecólogo, una mujer adulta, una mujer en edad reproductiva, una mujer en la menopausia, ¿no? Y si a una mujer, por ejemplo, en la menopausia, uno le hace un auscultamiento, un tocamiento un poco invasivo, le puede generar mucho dolor, ¿no? Y mucha vergüenza. Entonces, pero son mecanismos violentos y así hay que reconocerlos. Entonces, al estar tan naturalizado que las mujeres finalmente estamos subordinadas a un sistema de salud que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, entonces no se visualiza tanto la violencia obstétrica. Y ese es un pendiente, ¿no? De todas. La falta de respeto a la intimidad de la mujer durante el parto, o sea, hace poco hablaba con una compañera de trabajo y contaba un caso de su hermana en un hospital público en el que la desnudaron y no, la desnudaron, no tenían que ponerla, encima le llamaban la atención porque no había llevado algo más, en fin. Y su hermana es una mujer de Lima, con preparación, con estudios superiores, pero se encontraba ante una situación de emergencia que tenía que dar, fue ahí porque se le presentó un problema con el parto, con su bebé, y estaba muy vulnerable, ¿no? Estaba muy vulnerable, recibió ese trato y listo, ahí quedó. Entonces yo sí quiero destacar estas cosas, estas casuísticas que se dan casi todos los días, ¿no? Las mujeres que asisten a los servicios de salud sexual y reproductiva, públicos y privados, ¿sabes? En los privados también pasa más o menos lo mismo, ¿no? La estigmatización o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, bueno, eso ni se diga, ¿no? O sea, el ginecólogo, la ginecóloga asume que todas las mujeres somos heterosexuales, ¿no? Que todas las mujeres tenemos marido o pareja. O sea, la mujer que va a hacerse un control ginecológico se asume que tiene que tener una pareja o un marido, ¿no? La condición socioeconómica, sin duda, pero que ahí es hasta peor, ¿no? Porque se asume que esa señora, por ejemplo, de sectores populares, sectores muy vulnerabilizados en nuestro país, pues no tiene el conocimiento ni el coraje para reclamar lo que le corresponde, entonces ya está. Ni te explico, ni te hablo, te reviso, te mando la receta y regresa para la próxima. Bueno, pues todas estas situaciones configuran casos de violencia obstétrica. Son muy comunes, pero están muy naturalizados. Entonces, ese es el problema que existe, uno de los grandes problemas que existe con los casos de violencia obstétrica. Ahorita vamos a ver algunos casos emblemáticos, pero que son casos extremos, ¿no? Y está bueno que se visibilice. Está bien que estas mujeres o sus familiares hayan accionado pidiendo, demandando que se les reconozca, se les resarza su derecho, ¿no? A no ser violentada. Sin embargo, son los casos extremos. Entonces ahí hay un pendiente muy grande, ¿no? Entre las modalidades de violencia, por ejemplo, tenemos la violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Y cómo se da la violencia física en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Bueno, esto lo que les mencioné, las prácticas médicas invasivas, medicación no justificada, ¿no? No se respetan las posibilidades del tiempo del parto biológico, esta medicalización extrema, esta institucionalización extrema del parto, la alta incidencia de cesáreas, ¿no? Todo lo que le sea más fácil al personal de salud.
no a la mujer, ¿no? Y la violencia psicológica incluye el trato deshumanizado, poco empático, grosero, burlón, humillante. Sabemos, las personas que trabajan en los medios de comunicación saben perfectamente las barbaridades que se le dice a las mujeres cuando está llegando a un centro de salud para dar a luz o está con un proceso de aborto en trámite y les dicen cosas terribles, humillantes, ¿no? Este, vulnerando su derecho a la dignidad, su derecho a, a mantener la reputación que una persona quiera mantener y no asumir calificativos sobre las conductas de una mujer porque llega en esas condiciones. Una mujer que llega en condiciones de emergencia por el parto o por un proceso de aborto o por un dolor terrible, una hemorragia, son situaciones terribles, donde no solo es un dolor físico, sino la, eh, la afectación emocional, la afectación psicológica y de mucho miedo. Entonces, que una mujer llegue y encima quien me debe cuidar, quien me debe atender, me grita, me trata mal, me desnuda, no me informa, entonces estamos ante un cuadro grave de vulneración de derechos, de violencia, que si bien no implican, algunos casos sí, pero no necesariamente implica la muerte o la afectación grave a la salud, bueno, sí es una violencia a mi integridad, sí es una violencia a mi estado emocional, sí configura un cuadro denigrante y humillante para una mujer, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí estoy citando algunas porque hay muchísimas más normativas o declaraciones o concepciones sobre eh, la violencia obstétrica, ¿no? Tenemos el año 2012, las orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad. Y acá las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, efectivamente identifica a la violencia obstétrica como una violación de derechos humanos, ¿no? Que debe ser perseguido, denunciado, sancionado, que implique asumir medidas administrativas y en algunas situaciones también sanciones penales, ¿no? Implica también en esta declaración, en estas orientaciones técnicas, que se implementen reformas a los procedimientos de atención, que se implementen mecanismos de reparación o de indemnizaciones económicas. Y la otra declaración es de la Organización Mundial de la Salud del año 2014. Sobre esta declaración del año de la Organización Mundial de la Salud se ha desarrollado mucha literatura sobre violencia obstétrica, la Declaración para la Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y el Maltrato durante la atención del parto. Lo siguiente, quiero centrarme en dos casos emblemáticos. Uno es el caso de María Mamerita Mestanza contra Perú. Acá, justamente, creo que estos casos emblemáticos grafican lo que les mencionaba sobre la importancia de la normativa internacional, sobre la importancia de contar con tratados internacionales, porque justamente el caso de Mamerita Mestanza fue abordado en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. ¿Por qué? Porque no llegó a la Corte, porque se dio un proceso de solución amistosa. Entonces se pusieron de acuerdo en una suerte de solución al caso de Mamerita. Mamerita Mestanza es una señora campesina, quechua hablante, de 33 años, que falleció producto de una intervención de una esterilización, ¿no? Es uno de los casos emblemáticos de esterilizaciones forzadas en el Perú, ¿no? Entonces la serie de hecho ordenó el pago de indemnización a la familia, una investigación, sanción y que se tomaran medidas para la no repetición de casos similares.
Y el caso de Eulogia Guzmán contra Perú es un caso en proceso. Este año lo va a ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también Eulogia es una mujer quechua hablante del Cusco, que ella, por sus prácticas ancestrales tradicionales, ella había tenido hijos antes y ella practica el parto vertical. Ella la lleva a un centro de salud y ella no estaba bien, tenía un problema, y se pone en el suelo y se pone en cuclillas porque sentía que ya el bebé estaba naciendo. Y lo que pasa es que entra una persona del establecimiento de salud, la sube a la cama y en ese interín el bebé sale, se golpea, tiene graves deficiencias físicas, el bebé finalmente en el 2015 muere. eh, Ella ha iniciado un proceso para, porque no encontró mecanismos de justicia al interior de nuestro país, así que se está apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso todavía no está resuelto, sin embargo, creo que acá se visualizan, yo quiero acá centrar en dos grupos de mujeres que son permanentemente vulneradas por temas de violencia obstétrica. Una son las mujeres indígenas. eh, Estos dos casos, tanto Mamérita como Eulogia, son quechohablantes. Son mujeres indígenas, pobres, de zonas muy alejadas del país. Entonces, donde al parecer en los establecimientos de salud hay un trato muy discriminatorio, ¿no? Un trato eh, de contenido racista, de discriminación racial, ¿no? Donde no se le informa, no se le explica, no se le habla en su idioma, o sea, una serie de vulneraciones que finalmente han llegado a situaciones extremas, ¿no? Mamérita finalmente muere, Eulogia no, pero su bebé muere también producto de esta situación tan violenta de querer forzarla a dar a luz de la manera occidental y no de la forma en la que ella había decidido parir. eh, Configuran casos extremos, casos, yo diría, emblemáticos de violencia obstétrica. Y el otro grupo de mujeres que están muy invisibilizadas también son las mujeres viviendo con VIH. A las mujeres viviendo con VIH muchas veces también se les esteriliza, ¿no? Se les fuerza a ser esterilizadas, se les estigmatiza muchísimo, se les discrimina, no se les da información adecuada justamente por su condición de ser mujeres viviendo con VIH. Hay muchos casos a nivel internacional de mujeres viviendo con VIH que han accionado pidiendo que se les resarza, se les indemnice, se les repare la vulneración a sus derechos, ¿no? Muchas mujeres viviendo con VIH no reciben el tratamiento adecuado, no reciben la información adecuada. Hay una mirada muy estigmatizante, muy estereotipada de las mujeres viviendo con VIH, entonces muchas veces se piensa, se cree que ellas no tienen derecho a tener hijos, que no tienen derecho a tener una vida, a una salud sexual y reproductiva en condiciones normales, sino permanentemente medicalizadas. Siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva lo que he puesto es un gráfico, el siguiente, por favor, sobre la normativa nacional, ¿no? En la ley 30364 y su reglamento se ha establecido eh, la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva como una modalidad de violencia institucional. Entonces, así está regulado actualmente en nuestra normativa. Hay normas también del Ministerio de Salud sobre violencias en los servicios de salud sexual y reproductiva, que precisamente habla de la atención en establecimientos de salud. No se le menciona como violencia obstétrica específicamente en la normativa actual, sino modalidad de violencia contra las mujeres. Eh, Está también ahí, han puesto esterilizaciones forzadas contra mujeres con VIH, pero todo esto
está referido a lo que vendría a ser la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, es bueno tenerlo esto en cuenta. Los mecanismos de sanción penal, no hay un tipo penal específico por violencia obstétrica porque se alude que existe en la normativa penal delito de lesiones, ¿no? Que podría incluir a los casos de violencia obstétrica. Y finalmente, voy a plantear solo dos desafíos, ¿no? La violencia obstétrica es parte de una problemática estructural que se vincula con la violación al derecho a la integridad y autonomía de las mujeres y su derecho a la información. Entonces, es un problema estructural. Es un problema que está metido en los tendones, en las articulaciones de nuestra estructura social. Por eso es que está invisibilizada. ¿Por qué? Porque está naturalizada. Entonces, pero es una vulneración a la integridad, a la autonomía, a la libertad, a la información. En tal sentido, esta problemática debe ser visibilizada. ¿Cómo? A través de estudios, diagnósticos, propuestas de mejoras. Ese es el gran desafío que tenemos quienes están tanto en el Estado como en la sociedad civil. El otro gran desafío son los estereotipos de género discriminatorios para la diversidad de mujeres que operan en detrimento del abordaje de la violencia obstétrica. Esto que les mencionaba de cuando nosotras vamos a la atención ginecológica, no sé, si hacemos un recuento de cuántas cosas feas nos han pasado, por llamarlas de alguna manera, vamos a identificar varios casos de violencia obstétrica, ¿no? De baja intensidad, pero también de alta intensidad. Entonces, en este caso, las políticas públicas deben abordar específicamente cómo impacta en la diversidad de mujeres la violencia obstétrica. Para esto se requiere tener enfoque de género y enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir el impacto específico en la diversidad de mujeres? Tener en cuenta la edad de la mujer, la etnia, la condición de migrante, refugiada, persona con discapacidad, en fin, todas estas cuestiones que son complejas, pero en un país con tanta diversidad como el nuestro es un imperativo, ¿no? Ya no se puede permitir que más mujeres indígenas no sean tomadas en cuenta sus prácticas, no sean vistas como sujetas de derechos, que han decidido libremente. Obviamente, el personal médico tiene que acompañar, tiene que informar situaciones de riesgo, las tiene que decirlas, tiene que protegerlas, pero es eso, protegerlas, no imponerles, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí me quedaría. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Gracias, Mónica. Sí, ahí aprovecho de decir a los periodistas que pueden hacer sus consultas, preguntas. Ahí tenemos una sección de preguntas y respuestas. Por si tienen cualquier duda, igual creo que todavía no hay preguntas, pero si hubiera, tienen la sección de preguntas y respuestas para poder indicarles a las ponentes, ¿no? Y así respondan a sus consultas. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, un poco más abordar de las políticas y la situación actual en referencia a los derechos sexuales y reproductivos y la violencia obstétrica. Y para eso tenemos a Ximena Orozco. Muchas gracias, Ximena, que es asesora de litigio estratégico en Pronsex. Adelante, Ximena. Voy a ayudarte con el apoyo visual para que inicie. Muchas gracias, Rosario, y agradecida también por la invitación y poder compartir este espacio con panelistas de lujo, como ya lo mencionaste, expertas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Pues bien, como parte de mi ponencia es desarrollar, como mencionaste, la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos y también hacer énfasis en lo que es la violencia obstétrica. Sin embargo, antes de empezar, quiero empezar con algunas cifras, un breve panorama de lo que tenemos actualmente, la situación que estamos teniendo en nuestro país, en nuestra sociedad. Posterior a ello voy a pasar también a desarrollar un poco lo que es el contexto social y el contexto político, que es adverso a la agenda de derechos humanos que se está manejando en materia de derechos sexuales y reproductivos. Pues bien, dentro de algunas cifras que tenemos justamente es que la situación de la vulnerabilidad de las niñas en el Perú hay una realidad fuerte de embarazos forzados. Y eso se puede ver porque en el año 2022 se contabilizaron 1.623 nacimientos cuyas madres tenían la edad entre 11 y 14 años. Estamos hablando de niñas que se convirtieron en madres.
Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los últimos 3 años ha atendido 45.692 casos de violencia sexual en menores de edad. Asimismo, los centros de emergencia mujer han revelado datos recientes en el año 2023 que cada día 55 niñas y adolescentes mujeres menores de 18 años son víctimas de violencia sexual en el Perú. Y finalmente, RENIEC ha registrado 4.536 matrimonios infantiles en la última década, lo cual nos está revelando una situación gravísima para nuestras niñas, para las mujeres en general, de cómo está yendo el contexto de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Y cómo también se están dando las altas cifras de violencia contra las mujeres y las niñas. Hay que recordar que la Naciones Unidas define a la violencia contra las mujeres y las niñas como todo acto de violencia basado en el género o que tenga o pueda tener como resultado un daño al sufrimiento tanto físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad y tanto se produzcan estos en la vida pública y en la vida privada. Si bien estas son algunas cifras que tenemos a nivel del Perú, también hay que sacar a valor el hecho de que hay cifras internacionales y con ello tenemos ciertas estimaciones mundiales publicadas por la OMS que indican que alrededor de cada una de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de su pareja o violación sexual por terceros en algún momento de su vida. Pues bien, esta situación es verdaderamente fuerte, porque es una realidad tanto nacional como una realidad internacional, una realidad mundial de lo que estamos sufriendo las mujeres. Siguiente, por favor. Pues bien, en un contexto social, hay que resaltar que el contexto social hemos evidenciado con estas alarmantes cifras que están en aumento, ¿no? Siguen en aumento y se puede ver si se evidencia la precariedad del Estado peruano en garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, eh, no solamente con el tema de la atención, sino los accesos de servicios de manera oportuna, eficiente, diligente, sin atención frente a este tipo de casos. Aquí he hecho un recuento de resúmenes de algunas noticias, ¿no?, que han sido alarmantes en estos últimos meses. De hecho, hay que tener en cuenta lo que sucedió en el mes de julio, ¿no?, que se tomó conocimiento del caso de Mila, una menor de edad que sufrió violación sexual por parte de su padrastro, y este caso prácticamente salió a la luz al mes siguiente en que Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, emitió el dictamen del caso Camila versus Perú, donde prácticamente visibiliza que el Estado peruano es responsable por los tratos que sufrió Camila. Para esto recordemos que Camila es un caso de una menor de edad que sufrió violencia sistemática, violencia sexual por parte de su padre y quedó embarazada. Y en un momento determinado, cuando ella quiso acceder al aborto terapéutico, este se le fue negado. Se le fue negado, tampoco se le brindó información, se vulneraron muchos derechos, los derechos humanos de ella y también los derechos sexuales y reproductivos de Camila. Entonces, vamos ahora al caso de Mila, que surgió en julio. Luego, en el caso del mes de septiembre, en las regiones de Madre de Dios, Moquegua y Ancash, surgieron otros casos de violencia sexual y negatorias también del aborto terapéutico. Y bueno, finalmente, en el mes de septiembre, a finales, en Cajamarca se dio el caso de esta menor de edad que prácticamente falleció porque se le tuvo complicaciones en el parto. Y en el mes de octubre se toma conocimiento también de otro caso de una menor de edad que recientemente, lastimosamente, ha sufrido violación sexual por parte de sus dos abuelos. Entonces, este es el contexto social al que estamos haciéndole frente, el contexto social de cómo están viviendo las mujeres en el Perú, las niñas, las adolescentes. Ahora vamos a lo que es el contexto político, que como ya les mencionaba es un contexto adverso a la agenda de derechos humanos, es un contexto que prácticamente está haciendo un retroceso en todas las políticas públicas, un retroceso en lo que involucran los derechos mismos. Siguiente, por favor. Pues bien, nuestro contexto político está, bueno, primero con la elección de un defensor del pueblo que, bueno, no cuestionan su falta de experiencia en derechos humanos, ¿no? Y tiene un perfil conservador. También ha habido un tema respecto a la Junta Nacional de Justicia, eh, la destitución de la exfiscal de la Nación, cambios organizacionales que se están dando dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
y bueno, agresiones a organizaciones no gubernamentales, justamente también por parte de los congresistas, y como lo mencionaba en los casos, también ha habido mucha polémica respecto al poder acceder a y el ejercicio mismo de los derechos sexuales y reproductivos. Seguido a ello, vamos a proceder a ver, siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencionaba mi compañera anterior, Mónica, que nos ha brindado una explicación muy amplia de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ha hecho también énfasis en lo que es la violencia obstétrica. Yo voy a mencionar algunos planes y voy a desarrollar también algunos. Hay que señalar que más adelante en lo que es violencia obstétrica se va a hacer incidencia en lo que es el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021. Pues bien, empecemos con lo que es este Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Bueno, este se dio en el año de 2009 al 2015. Justamente, bueno, este plan se diseñó como una antesala, ¿no? Una antesala, vamos a decirlo así, a todo lo que tenemos hoy en día, que es una política de igualdad de género. Luego se da la ley 30364, que es una ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia. Justamente esta norma es promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, con el fin de erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, producido tanto en el ámbito público o privado. Lo relevante de esta ley es que justamente incorpora por primera vez lo que es el tema de enfoque de género. Posterior a ello, bueno, tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016-2021, de la cual voy a hacer alusión en unas diapositivas posteriores, puesto que ahí voy a desarrollar el tema de violencia obstétrica, que está muy vinculado. Seguido a ello también tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021, que justamente constituye un instrumento de planificación y coordinación intersectorial que logró articular acciones de todas las instituciones del Estado a fin de reducir índices de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en el país. Después tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que justamente, bueno, acá he señalado el objetivo, ¿no? Prioritario, que es reducir la violencia hacia las mujeres, pero no es el único objetivo que maneja esta política nacional. De hecho, esta política nacional lo que hace es identificar la discriminación estructural contra las mujeres, lo identifica como un problema público causado por los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, la asignación desigual de roles, productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres, y las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres. También, como lo mencioné, desarrolla de hecho 6 objetivos prioritarios. En la diapositiva solo aparece el de reducir la violencia hacia las mujeres, pero los otros objetivos también están relacionados a garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De hecho, ese es el objetivo prioritario número 2. El tercero es garantizar el acceso y participación de las mujeres a espacios de toma de decisiones. Seguidamente a ello también garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres y reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad entre los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Pues bien, aquí se ha hecho lo que es un mapeo de ciertas leyes que justamente han sido aprobadas y que marcan un retroceso para los derechos humanos en general y bueno, específicamente también para los mismos derechos que estamos viendo ahora, ¿no? Que justamente son los derechos sexuales y reproductivos. Pues bien, tenemos la norma que es la Ley 31498 que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Pues bien, ¿qué de impacto tiene esta ley si está haciendo alusión a materiales educativos? Pues lo relevante de esta ley es que justamente la ley le da ciertas facultades a determinados grupos y padres de familia para que puedan aprobar y rechazar ciertas directrices y discreciones respecto a los materiales educativos que se van a impartir en las escuelas públicas. ¿Ello qué genera? Genera un impacto directo a lo que es la educación sexual integral. ¿Con ello qué genera? Seguido a una línea de consecuencias. Al afectar a la educación sexual integral y la educación de enfoque de género, prácticamente están afectando al hecho de poder prevenir la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en igualdad. Ese es el impacto directo que estaría haciendo esta ley
que impulse la calidad de los materiales educativos. Prácticamente le está otorgando ciertas facultades a un grupo de padres o a ciertas organizaciones que van a poder de alguna manera observar lo que se está realizando, lo que en principio el Minedu tiene esas facultades para realizar los materiales educativos, su contenido y su difusión en material íntegro para todo el alumnado, ¿no? Seguido a ello tenemos la ley 31590, que regula la tenencia compartida de los menores en el Perú. Pues bien, esta ley también es un retroceso porque justamente no contempla la grave situación de violencia dentro de los hogares y principalmente que se da contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y a su vez le abre la puerta prácticamente a los hombres denunciados o condenados por violencia doméstica, ¿no? Hay que tener en cuenta que las altas cifras que tenemos también son producto y también son una visión posterior a lo que ya hemos tenido en pandemia. Justamente en la COVID-19, producto de la COVID-19, también se han tenido altas cifras de atención, casos de violencia, tanto el CEN como el Ministerio de la Mujer han revelado data importante de la situación en la que se ha encontrado la violencia física, violencia sexual, violencia de género impartida, ¿no? Por otro lado, tenemos este decreto supremo, que bueno, es el Minedu, que esto está más relacionado con lo que es el Consejo Nacional de Educación, eh, que prácticamente, bueno, le hace una reestructuración a lo que involucraría no solamente el número de integrantes, sino también las personas que accederían a este Consejo Nacional de Educación, ¿no? Y eso generaría un impacto en sobremanera también sobre las políticas de género en general. Siguiente, por favor. Pero no solamente con la aprobación de estas leyes es que ya se ha dado un retroceso, sino que se están dando ciertas propuestas normativas, ciertos proyectos de ley que siguen poniendo en riesgo los derechos de las mujeres en su diversidad. Y claramente, ejemplo de ello, tenemos la ley que reconoce los derechos al concebido, que salió este año este proyecto de ley. También la ley que promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar. Con esos proyectos de ley prácticamente estamos no solo retrocediendo, sino que estamos vulnerando totalmente los derechos de las mujeres, los derechos sexuales reproductivos, el derecho a decidir, el derecho a la planificación familiar, los derechos que tiene cada individuo para poder verdaderamente hacer ejercicio de sus derechos. Seguido a ello tenemos la ley que restituye la vigencia de la ley 28542, que es la ley de fortalecimiento de la familia. Tenemos también otros proyectos de ley que están relacionados al enfoque transversal de la familia en políticas públicas nacionales. Asimismo, otras leyes que, bueno, y esta que es de impacto, ¿no? La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente involucraría que se afectara una serie de compromisos que el Estado peruano ya ratificó en diversas convenciones, han tenido también pronunciamientos tanto en sistema interamericano, ¿no? Entonces, el impacto es fuerte en ese sentido en caso que esta ley llegara a más y llegara a aprobarse. Asimismo, también tenemos proyectos de ley que prohíbe que el Estado peruano mantenga violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de esta convención. Y también el hecho de que la ley que incorpora el artículo 121C en el Código Penal sancionando el delito de violencia obstétrica. A este yo le pongo relevante porque, bueno, es algo que tendría que mapearse desde la sociedad civil, desde el mismo enfoque del derecho, ¿no? Si verdaderamente el apartado, el acápite va a estar bien puesto y no se estarían vulnerando los derechos. Siguiente, por favor. Pues bien, voy a mencionar ciertos casos emblemáticos en el marco que se han dado respecto a los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Justamente es el caso de LC versus Perú. Es un caso litigado por Pronsex en su momento en el año 2011 que obtuvo, bueno, algo favorable que fue que el 17 de octubre del 2011 el comité del CEDAW emitió un histórico dictamen condenando al Estado peruano y justamente también es un caso de acceso a aborto terapéutico que se le fue negado a LC y ello contrajo el hecho de que LC frustrara su proyecto de vida, porque LC quedó incapacitada por ello. Es un caso muy complejo, se da una negativa de aborto terapéutico a una niña que fue víctima de violación, ¿no? Por otro lado está el caso de Camila versus Perú, que es el que mencionaba, que justamente se emitió un reciente dictamen este 13 de junio del 2023, marca un precedente muy alto respecto a la situación en la que se encuentra el Estado peruano de que tiene que cumplir, tiene una serie de recomendaciones, no solamente individuales para Camila, en el hecho de otorgar una reparación efectiva
a Camila y también darle acceso de salud mental, sino que desarrolla ciertos parámetros como el hecho de modificar normativas, políticas públicas. Entre ellos está, por ejemplo, el hecho de despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, asegurar también el acceso a servicios de aborto seguro, ¿no? Y cuidados posaborto, modificar ciertas normativas técnicas, también hace desarrollo lo que es justamente establecer recursos claros y expeditos respecto al incumplimiento de procedimientos, proporcionar una educación adecuada en materia de salud sexual y reproductiva y accesible a todos los niños y niñas, justamente en el marco de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral. También establecer, bueno, asegurar la disponibilidad y acceso efectivo de los niños y niñas a la información, porque eso fue algo, un detonante muy fuerte en lo que pasó con Camila. A Camila nunca se le dio información. Y un caso similar pasó con el caso de Mila, que también, como les comentaba, al mes siguiente salió, de que también se le estaban vulnerando su derecho de informarse, su derecho a acceder a un aborto terapéutico. Hay que señalar que la primera junta médica en Iquitos, que fue el lugar de los hechos, se le negó a Mila el acceso al aborto terapéutico. Se tuvo que hacer toda una labor verdaderamente de incidencia también y de comprender, para que puedan comprender de que verdaderamente estamos ante la situación de que el hecho de que una niña lleve un embarazo forzado calificaría como tortura. Y no, eso no le decimos, no lo dicen los expertos nada más por decir, sino que se ha valorado información, se han hecho estudios de que los riesgos que una niña lleve un embarazo no solamente es riesgo a su vida, a su integridad, sino que esto también conlleva a todo el proyecto de vida involucrado. También organismos internacionales lo han señalado, lo han definido. Siguiendo con ello, vamos a pasar a lo que es un tercer caso emblemático que de hecho mi compañera Mónica lo desarrolló, que es el caso de Eulogia, y sí está relacionado a lo que es el tema de violencia obstétrica. Siguiente, por favor, Rosario. Pues bien, vamos a entrar al tema de lo que es justamente violencia obstétrica, que lo desarrolla bueno, lo desarrolló Mónica, mencionó el caso de Eulogia Guzmán Ucamaita y su hijo Sergio, pero previo a ello, ¿qué es la violencia obstétrica? Hay que señalar que en el Perú la legislación nacional ha reconocido de manera explícita la violencia obstétrica como una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, destacando tres instrumentos normativos importantes, que ya los he mencionado, que son el Plan Nacional contra la Violencia de Género del año 2016 y 2021. Como segundo está el tema de la Ley 30364 y su respectivo reglamento. Y como tercero está el Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer. La definición de violencia obstétrica en el Perú ha sido desarrollada únicamente en lo que es justamente el Plan Nacional contra la Violencia de Género del año 2016-2021, haciendo referencia a que comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a procesos reproductivos y que expresa un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales que impactan negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Pues bien, de acuerdo a este mencionado plan, la violencia obstétrica se produce cuando se encuentran presentes una serie de aspectos. Entre ellos está que exista un acto de violencia, que este acto esté producido por personal de salud y que el acto se desarrolla en relación a un proceso reproductivo, ¿no? Y que este también impacte negativamente en la calidad de las mujeres. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud cuenta con diversas normas que regulan la atención de víctimas de violencia, no obstante, ninguna de estas normas aborda de manera explícita la violencia obstétrica. En ese sentido, tampoco existe en lo que es un procedimiento específico para investigar y sancionar la violencia obstétrica en el sector de salud. Pero, ¿qué otros organismos internacionales desarrollan la violencia obstétrica? Pues tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES. También tenemos el CEDAW, que bueno, es esta convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hacen referencia a ello. Y por otro lado, la Declaración de la Organización Mundial de la Salud, que justamente es la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante atención del parto en centros de salud. A nivel interamericano, contamos con la Convención Belén do Pará y bueno, con el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el Protocolo de San Salvador. No voy a entrar mucho en hacer énfasis en lo que es el caso de Eulogia, porque Mónica ya nos ha dado
ciertos rasgos de cómo se dio el hecho de la violencia obstétrica contra Eulogia, la situación de discriminación en la que se encontraba Eulogia, esa situación particular, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que este caso se encuentra en una etapa previa a la emisión de un informe de fondo por parte de la SIC, y que, bueno, el objetivo del caso Eulogia es que ha marcado un piso, por lo menos en el país, de poder hacer mayor énfasis en que la violencia obstétrica también involucra parte de lo que son los derechos afectados, ¿no? Los derechos que se pueden vulnerar en el caso de las mujeres, y que frente a esta situación el Estado que tiene que tomar las medidas necesarias. El Estado tiene que cumplir no solamente con las recomendaciones que han salido últimamente del caso Camila en materia de derechos sexuales y reproductivos, sino que tiene que verdaderamente hacer una labor de preventiva para que casos similares no vuelvan a ocurrir, para que no vuelvan a ocurrir más niñas que sufren violencia, como el caso de Mila y todos los otros casos identificados en estos últimos meses, y también que no vuelvan a sufrir casos de violencia obstétrica como el caso de Eulogia Guzmán. Finalmente, entonces, nos estamos encontrando ante el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están en un constante debate y cuestionamiento, y es necesario empoderar y seguir moviendo las agendas generales, recalcando que justamente la violencia contra la mujer, la violencia de género, la violencia obstétrica, es una realidad, y es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Es una realidad que tenemos que afrontar desde la sociedad civil, es una realidad que tenemos que afrontar desde las diversas áreas en que nos encontremos, de profesionales, y en que podamos aportar a hacer un alto, un stop a todos estos problemas sociales que siguen en aumento y que deberíamos frenar. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Ximena por estas reflexiones y por los casos que también nos ayudan a sensibilizar mucho a no solo los periodistas, que también es un importante rol que tienen, sino también a toda la ciudadanía en general. Ahora vamos a pasar porque siempre el tiempo nos apremia en los webinars, vamos a pasar con Juana Gallegos. Ella es periodista y ella nos va a hablar sobre el rol de los medios frente a lo que hemos estado ya analizando, que es los derechos sexuales y reproductivos y la problemática de la violencia obstétrica. Así que te dejo en la palabra, Juana, para que inicies. Hola Rosario, muy buenas noches ya. ¿Qué tal con todos? Voy a compartir mi pantalla para poder compartir, no sé, indícame Rosario si ya pueden ver mi pantalla para mostrarles el PPT. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Listo. Acá está. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Juana Gallegos, soy periodista, tengo 12 años de experiencia y bueno, fui ganadora del premio Periodismo que llega sin violencia el año 2019 ya. Y bueno, agradezco mucho por la invitación y por la reflexión que están haciendo en torno a este tema, ¿no? Muy importante y, como dijo una de las compañeras, muy invisibilizado en los medios de comunicación. Entonces, bueno, me asignaron analizar cuál está siendo el rol de los medios de comunicación frente a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y cómo se está abordando el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Quería reflexionar con ustedes sobre que en realidad casos específicos sobre la violencia obstétrica o los derechos sexuales y reproductivos no son muy visibilizados en los medios de comunicación. Entonces, lo que he hecho para esta presentación es hacer un diagnóstico amparándome en algunos datos que he conseguido de estudios que se han hecho aquí en el país sobre cómo abordan los medios el tema de la violencia de género, ya que la violencia obstétrica, que como hemos escuchado es un tipo de violencia muy particular, no está visibilizada usualmente por los medios. Entonces, rápidamente voy a hacer un análisis sobre esto y como les dije, bueno, me soporto en este estudio que encontré que realizó Calandria en el año 2014, donde analiza 3.332 noticias de prensa, radio y televisión sobre cómo cubren los medios los temas de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Acuérdense bien del año, el año 2014 es muy importante porque es un año previo a todos los movimientos
feministas y en pro derechos de la mujer que vinieron después, en 2016 aproximadamente, que empezó con las marchas de Ni Una Menos, las denuncias de MeToo, etc. Entonces, 2014 es un año importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo fue evolucionando la cobertura que le dieron los medios a los temas en cuestión. Me centré en algunos resultados de este estudio que hizo Calandria, en estos resultados que me llamaron la atención. En el estudio se cita que el 48.8% de las noticias sobre mujeres eran de contenido policial y delincuencial, ¿no? Supongo yo que tenían que ver más con contenido de crímenes. En ese tiempo todavía no se utilizaba la palabra feminicidio en la cobertura de este tipo de noticias. Luego apunta el estudio que el 39.5% de mujeres aparecen representadas como víctimas, son victimizadas. El 74.4% aparece sobre todo en notas informativas. Me quedo con estos tres resultados para hacer las siguientes reflexiones. El primero dice que el 48.8% aparece sobre todo en noticias de contenido policial, ¿no? Entonces, como periodista, esto me hace reflexionar sobre que, bueno, al tocarlo en esa época como un caso policial, usualmente las noticias o los hechos de violencia de género se abordan desde lo anecdótico aún y no todavía desde su importancia o no desde un enfoque social o hasta político. Luego, sobre la otra cifra, que el 39.5% las mujeres aparecen como víctimas, esto es algo que todavía, hasta la actualidad, todavía no hemos superado, ¿no? Todavía seguimos representando a las mujeres victimizadas en las notas sobre violencia de género y por lo tanto lo que estamos haciendo es comunicar que la violencia se da como un hecho aislado, ¿no? Hechos aislados que le pasan solo a algunas. Esto pasaba en el 2014. Vamos a ver cómo ha evolucionado este tipo de cobertura a la actualidad. Luego se habla que en su mayoría las mujeres son representadas, o la violencia de género es representada en notas informativas. Y aquí quiero hacer una reflexión importante porque como periodistas sabemos que cuando se comunica una noticia haciendo uso del género informativo, lo que estamos comunicando son datos del momento, de la coyuntura, y usualmente van a carecer de profundidad, ¿no? Luego ya en otros formatos como el género interpretativo, el reportaje, vamos a poder profundizar. Entonces llama la atención que la violencia contra la mujer haya sido enfocada en su mayoría en temas de notas informativas. Y también llama la atención este dato del estudio que dice que solo en el 2.5% de la información de los medios analizados, solo en ese porcentaje, o sea, casi nada, se enfoca en temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto sucedía en el 2014, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es ver cómo están hoy en día los medios abordando o haciendo la cobertura de temas de violencia de género. Y la verdad es que no encontré mucho cambio. Esto pasaba en el 2014 y cotejado con el contexto actual, los medios de comunicación todavía seguimos, digamos, repitiendo vicios o malas prácticas en la cobertura de la violencia de género. Nuevamente quiero enfatizar que sé que este webinar está enfocado en violencia obstétrica. Sin embargo, como dijeron mis compañeras, la violencia obstétrica, al ser una violencia muy particular, no está visibilizada en los medios de comunicación, porque como decía otra de mis compañeras, solemos naturalizarla, ¿sí? Entonces voy a empezar rápidamente, me imagino que acá hay colegas periodistas, como mencionaron, haciendo un análisis de cómo se da la cobertura hoy de la violencia de género en los medios. Yo me baso en otro estudio, son unas alertas que saca Calandria 2 veces al año, si no he entendido bien. Son alertas, análisis que hace a noticias que tratan sobre la violencia de género.
Una de las de los primeros vicios en los que todavía como periodistas estamos cayendo es en el morbo al momento de hacer la cobertura de feminicidios o casos de agresiones sexuales, ¿no? Ahí ven el titular de esta nota difundida en un canal de televisión, en donde el titular trasladan a Lima a niña ultrajada y quemada en Piura, dando bastante detalle sobre este feminicidio, este crimen cometido contra una menor de edad. En el otro lado se expone, ¿no? Estranguló a joven farmacéutica con cable eléctrico. Se expone el tipo de violencia que se usó en el feminicidio, y se exponen las imágenes de las víctimas, ¿no? Entonces, yo me pregunto si la exposición de los cuerpos, de cadáveres o de víctimas agredidas es necesario para la cobertura de este tipo de noticias. Hago la pregunta sin afán inquisidor, sino llamando a la reflexión de mis colegas, ¿no? Para preguntarnos si es necesario hacerlo y a quiénes exponemos también, a quiénes exponemos en las noticias. Exponemos igual casos, a todos los casos, exponemos igual a cuando esto sucede, por ejemplo, en situaciones ¿A quiénes exponemos más? Estoy pensando en voz alta un poco para llamar a la reflexión y repito, no tanto en afán inquisidor, para reflexionar sobre a quiénes exponemos y porque seguimos cayendo en este vicio, ¿no? Que a veces eh, creo que a veces usamos el morbo como una estrategia para captar eh, más televidentes o lectores, pero ¿es correcto lo que estamos haciendo? La otra mala práctica que pude encontrar y que se repite hasta el día de hoy es cómo seguimos usando la palabra monstruo, o seguimos llamando monstruo al agresor o al feminicida, ¿no? Hasta hoy lo seguimos usando. No hemos desterrado todavía de nuestros titulares esta palabra, ¿no? Llamar monstruo al agresor y al feminicida. Al hacerlo se está justificando la violencia como consecuencia de una enfermedad o trastorno, cuando la causa es el machismo y el sistema patriarcal. Me imagino que hasta a esta altura ya varios de mis colegas en general sabemos lo que es el patriarcado, sabemos que vivimos en un sistema machista básicamente, que los casos de violencia de género, la violencia contra la mujer, no son casos aislados que les pasa solamente a algunas mujeres, sino es una forma de violencia ejercida desde los hombres hacia las mujeres, adultas y menores. Entonces, al momento de usar esta denominación como monstruo, estamos diciendo que el feminicida o el agresor tiene alguna enfermedad o trastorno, cuando en realidad la enfermedad y el trastorno o la epidemia que tenemos o en la que vivimos casi todos es el machismo, ¿no? Entonces es importante reflexionar respecto al uso que los periodistas y los comunicadores hacemos del lenguaje y las denominaciones que usamos al momento de abordar este tipo de noticias. Otro vicio que encontré y que se señala en las alertas de Calandria es enfocar a la violencia de género como crimen pasional, ¿no? Como crimen en la que el agresor se dejó llevar por los celos o se nubló en ese momento y mató y cometió el crimen o el feminicidio, ¿no? Justamente en esas alertas, en este estudio, citan el caso de esta mujer turista mexicana, si mal no recuerdo, pasó el año pasado, ¿no? Fue un feminicidio. Ella era una turista mexicana que venía al Perú a encontrarse con su pareja, a la que conoció en internet, y el titular es morir por amor, ¿no? Fue un feminicidio, no murió por amor. A esta mujer fue asesinada cruelmente, ¿no? Sabemos de su caso, pero hay que tener cuidado respecto a los titulares que utilizamos, ¿no? En los otros titulares, por ejemplo, hombre intenta asesinar a su pareja por celos. Nuevamente, ¿no? O sea,
al cuidar mucho las palabras como periodistas al momento de coberturar casos de violencia de género. No son los celos, ya sabemos que el machismo obedece a este poder que los hombres piensan que tienen sobre las mujeres para poder ejercer eh, prácticas de violencia contra ellas y agresión. No son los celos. Entonces, nuevamente, hay que reflexionar como periodistas respecto a que estos no son casos aislados, ni tampoco son casos que tienen que ver con crímenes pasionales. Son casos que eh, sinceran un tipo de sistema en el que el poder parece ser más ejercido por los hombres contra las mujeres, ¿no? Otro vicio que se reconoce en la cobertura de los casos de violencia de género es la revictimización de la mujer. Y acá invito nuevamente a otra reflexión, ¿no? ¿Por qué seguir mostrando imágenes de mujeres golpeadas y maltratadas en nuestros medios? ¿Es válido seguir usando estas imágenes? ¿Por qué se utilizan, ¿no? Y nuevamente, ¿a quién se expone en estas notas, ¿no? Se expondrá de igual manera a una víctima de un contexto social desfavorecido que a una víctima de otra clase social, por ejemplo. Nuevamente hago hincapié en que no quiero ser inquisidora ni condenatoria, sino llamar a la reflexión de mis colegas para saber en qué contexto usamos estas imágenes y por qué lo hacemos, ¿no? Y por qué a veces no es adecuado revictimizar a la mujer en nuestras notas. Eh, la revictimización conlleva a mirar a la mujer como víctima y al hacer que ella repita su historia de violencia una y otra vez, estábamos encajonándola, solo como una víctima. Y bueno, llamo a la reflexión de mis compañeros para pensar en si esto es correcto o no. Y las recomendaciones que daría respecto a esto es que en las notas, cuando cubramos notas de violencia de género, no resaltemos que la mujer estuvo sola, ¿no? Cuando cubramos un caso de violencia sexual o de feminicidio. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de la Blanca, que si mal no recuerdo era el nombre de la turista mexicana que vino al Perú, y se mencionaba en todo momento que era una turista que había viajado sola, ¿no? Sola al país y se puso y se subrayó aquello, ¿no? Eso no se debería mencionar, o sea, una mujer porque está sola no es que va a ser víctima o va a tener que ser víctima fácil de cualquier evento de violencia, ¿no? En eso también tenemos que reflexionar. Otra recomendación que daría es, al darle cobertura a un caso de violencia sexual o feminicidio, no pongamos énfasis en datos que no vienen al caso, ¿no? Y desvían la atención sobre la verdadera criminalidad del hecho, como que la mujer usaba escotes o faldas cortas o si salía con frecuencia, datos que tampoco vienen al caso porque le estaríamos echando la responsabilidad o la culpa a la víctima de lo que le sucedió. Otra recomendación que daría es que evitemos hacer indagaciones en su vida privada, ¿no? Buscando posibles relaciones con terceros o al resaltar esta información estamos diciendo entre líneas que la mujer se merecía el ataque. Y no caigamos en el vicio de usar expresiones como la mató por celos o que el asesino cometió el delito porque estuvo ebrio, porque entre líneas estaríamos justificando nuevamente el feminicidio. Rápidamente, he hecho un diagnóstico amparado en este estudio de Calandria y corroborándolo y cotejándolo con la actualidad, con las notas, con la cobertura que se le da a las notas de violencia de género, para saber cómo hemos evolucionado los medios en nuestra cobertura sobre estos temas. Sé que esta charla está enfocada en violencia obstétrica, pero he hecho, digamos, un análisis de la violencia de género en general. Y ahora sí quiero centrarme en las buenas coberturas que se pueden dar sobre temas de derechos sexuales y reproductivos y violencia obstétrica.
poco se visibiliza ese tipo de temas, y ya mis compañeras lo mencionaron, porque se naturaliza la violencia obstétrica hasta ginecológica contra las mujeres, y los periodistas, digamos, que no estamos sensibilizados en género o no tenemos incorporado el enfoque de género en nuestra, como herramienta para poder hacer nuestras coberturas, si no tenemos esta herramienta no nos vamos a dar cuenta qué pasa y lo tomamos como natural. O a veces ese tipo de temáticas terminan siendo conversaciones, observaciones solo de mujeres, ¿no? Y como periodista mujer, lo digo, a mí a veces me ha costado explicar estos temas con mis editores, que en la mayoría son hombres, y sensibilizarlos respecto a que esto está pasando, ¿no? Sin embargo, hay medios de comunicación, te pongo el ejemplo de Ojo Público y esta nota que realizaron mis colegas Rosa Chávez, que realizó mi colega Rosa Chávez, y perdón que no leo el nombre de la otra periodista, es tan chiquito, letras chiquitas, sobre el caso de Mila, del que ya han hablado mis compañeras que me antecedieron. Este es un reportaje a profundidad que trasciende a, digamos, al formato informativo, donde a veces lo informativo no nos permite hacer reflexionar respecto a una problemática. Este reportaje es muy interesante, se encuentra en el portal de Ojo Público y se centra en el caso de Mila, del que ya han hablado mis compañeras, y el aborto terapéutico, y además del caso, da cifras respecto a la realidad de las menores que son forzadas a ser madres muy pequeñas. Citan ellas, por ejemplo, que solo hasta ese momento, solo entre el 2012 y el 2022, solo una menor que había salido embarazada, víctima de abuso sexual, había accedido al procedimiento del aborto terapéutico cuando éste se encuentra incorporado hace ya varios años, hasta décadas, en nuestro código civil, si mal no recuerdo. Y bueno, eh, reportajes como este, reportajes de profundidad, eh, considero que son buenas prácticas para hacer este tipo de cobertura. Y ya lo han nombrado mis compañeras, este es el reportaje que yo realicé en el año 2019 sobre la violencia obstétrica. Creo que fue uno de los primeros reportajes que se hicieron sobre el tema, porque nuevamente la violencia obstétrica estaba naturalizada, era algo de lo que hablaban muchas mujeres. Yo no soy madre, pero sí tengo amigas o familiares que me contaron de los hechos de violencia que vivían en los hospitales o hasta en las clínicas al momento de parir, de dar a luz, y también violencia ginecológica, que tampoco se habla mucho del tema, ¿no? Ya lo dijo una de las compañeras, periodistas, abogadas o mujeres con carreras cuando están en el consultorio ginecológico, a veces nos dejamos porque ponemos toda nuestra confianza en nuestro médico o hasta en la doctora, ¿no? Que nos atiende, y a veces podemos también ser víctimas de agresiones, de pronto no físicas, pero sí verbales, respecto a nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, cito este reportaje que hice, con este reportaje gané el premio en el 2019 y me centré y partí del caso del que ya han hablado mis compañeras, de Eulogia Gutiérrez. Eulogia Gutiérrez, cuando narra este caso, bueno, lo que le sucedió, lamentablemente lo que le sucedió, ella tenía 26 años, es una mujer quechohablante de Cusco, y ella narra cómo fue maltratada en la posta médica de la comunidad donde vivía ella. Ella, cuando llega a la posta médica, eh, fue mal atendida por el personal médico. Lo que sucede es que la dejaron sola y ella narra que en algún momento la venció, ella iba a dar a luz, iba a parir,
y se queda en cuclillas, y cuando la enfermera vuelve, la regaña, la agarra del brazo y la sienta sobre la camilla que estaba como 1 metro de distancia del suelo, y al momento de pararse, ella siente que el bebé sale, es despedido por el tracto vaginal, su cráneo impacta sobre el suelo y obviamente el bebé sufre daños irreparables. Si mal no recuerdo, lo que narra Eulogia es que su hijo, por el golpe, sufrió parálisis y ella se tuvo que hacer cargo del hijo años después. Eh, Como dijeron mis compañeras, el caso todavía está en resolución, pero es un caso emblemático de violencia durante el parto. Cito en este reportaje también el caso de mujeres, cito el caso de una mujer que es obligada a continuar con el embarazo sabiendo que su bebé no tenía, no sé, no recuerdo exactamente el término medio que utilizan, pero el feto tenía una condición que lo hacía incompatible con la vida. Recuerdo esa expresión que usó, incompatible con la vida, es decir, que al nacer no iba a vivir. Y esta mujer fue obligada a seguir con el embarazo, ¿no? Y fue obligada también a dar a luz, entre comillas, porque iba a dar a luz a un feto muerto, a un bebé muerto, en, en el mismo pabellón donde estaban mujeres que acababan de ser madres de niños saludables. Entonces, cito también este caso en el reportaje, eh, y también cito otro caso de una mujer que fue atendida en un hospital público por un aborto espontáneo que tuvo. Ella no sabía que estaba embarazada y tenía, digamos, al embrión en las trompas de falopio, tenía un embarazo ectópico y bueno, tenía un aborto espontáneo, le realizaron la práctica y luego de realizar la práctica en este hospital, el especialista, el médico, eh, le mostró el feto que estaba en una botella de formol. No quiero ser morbosa, ¿no? Muchos compañeros dirán, ¿para qué cuentas tanto detalle? Estás cayendo en el morbo del que hablaste. Eh, Sin embargo, es la crudeza de lo que vivieron, es esta la crudeza que vivieron estas mujeres, eh, y que por mucho tiempo lo mantuvieron en lo privado. Sin embargo, podemos ver que estas prácticas no son aisladas. Nuevamente, como hablábamos hace un momento sobre la violencia de género, hasta el 2014 o antes del movimiento de Ni Una Menos o Me Too o el feminismo, no hablábamos mucho de estos temas, pero todas las mujeres lo vivíamos, la violencia de género, y creíamos que eran hechos aislados que solo te pasaban a ti. Sin embargo, gracias a que empezamos a hablar, nos dimos cuenta que esto era sistemático. Y sistemático también ha sido este tipo de violencia que es la violencia obstétrica. Por eso es que la ONU, y justamente ese fue, digamos, el disparo que hizo que yo preste atención a este tema, la ONU reconoce a la violencia obstétrica como un caso de violencia. Y no solo la violencia durante el parto, repito, también la violencia ginecológica, también la violencia que se ejerce contra las adolescentes cuando van a pedir, por ejemplo, la pastilla del día siguiente a un centro de salud y le hacen preguntas o se los niegan, o cuando le niegan el aborto terapéutico a una menor que fue abusada sexualmente por un familiar y que, como dijo una de mis compañeras, y que es cierto, prácticamente la obligan a seguir con el embarazo y eso es considerado tortura, ¿no? Entonces, estas son las aristas de este tipo de violencia que aún no está siendo muy visibilizada por los medios, ¿no? Y nuevamente quiero llamar a la reflexión de mis colegas sobre este tema. Eh, Hombres y mujeres, partimos de que vivimos en una sociedad machista con ciertos valores. Perdón, alguien levantó la mano
estoy con la pantalla llena y no puedo ver. Si alguien levantó la mano. Sí, era Ingrid, pero no sé si Ingrid puedes escribir al chat o en preguntas y respuestas si tienes consulta. Sería súper para poder leerte y así quizás tienes una consulta, Juana o Mónica que están presentes la pueden contestar. Si gustas, Ahí está. Ah, se yo no la confundió, puedo leer. dice Ingrid. Ah, ya, no te preocupes, Ingrid. Ok, yo estoy con la pantalla llena, por eso no veo bien las intervenciones, pero bueno, seguí hablando de la cobertura y la visibilidad que le debemos dar a estos casos, ¿no? En nuestra agenda periodística. Y decía que todos, digamos, compartimos valores machistas, ¿no? Provenimos, creo yo, muchos de familias machistas y nos hemos crecido bajo el sistema patriarcal. Sin embargo, yo creo que es momento de reflexionar respecto a estos temas y darles visibilidad y escuchar que esto no son solamente cosas de mujeres. Las mujeres somos la mitad de la población mundial y por lo tanto es importante que los temas que nos acontecen a nosotras también sean visibilizados de forma profesional en los medios. Y para terminar ya, este año, considero también como una buena práctica, realicé este reportaje en el suplemento Domingo sobre la endometriosis, que me imagino que es una enfermedad de la que pocos y pocas hemos escuchado. Pero la endometriosis es una enfermedad en el cual, que padecen muchas mujeres en el país. Yo no la padezco, pero cuando me enteré del tema me llamó la atención porque tiene que ver con, digamos, con el aparato reproductor femenino y estas mujeres cuando iban a los hospitales o a las clínicas no estaban siendo atendidas de forma oportuna. Muchos médicos no reconocían esta enfermedad como tal y muchas mujeres seguían desarrollando la endometriosis hasta que llegaban al final y tenían que extirparles el útero, ¿no? O sea, muchas llegaban a que sean, digamos, a que se practiquen la histerectomía con ellas. Y esto me asombró. ¿Por qué dejar que las mujeres lleguen hasta ese estado y por qué no brindarle atención oportuna en el momento adecuado cuando empiezan con los síntomas de la enfermedad? Y este colectivo de mujeres empezó bueno, me comuniqué con ellas y me contaron que hace ya varios años ellas están en la lucha de que se reconozca a la endometriosis como enfermedad para que ellas puedan tener un tratamiento adecuado y para que se reconozca y impulsaron una ley en el Congreso para que se le reconozca como enfermedad y logren tener el tratamiento. Y creo que ya salió la ley. Yo en el momento que hice este reportaje todavía estaban pidiendo que se promulgue la ley y creo que ya lo han conseguido. Creo que es importante visibilizar este tipo de temas en nuestras agendas, ¿no? Nuevamente repito, no son tema de mujeres. Las mujeres somos la mitad de la población, tanto del Perú como mundial. Son temas que nos acontecen y nos afectan en nuestra vida diaria, cotidiana, y es momento de que se hablen y se visibilicen estos temas. Y para terminar, yo soy partidaria de que lo privado es político. Creo que nuevamente lo que nos pasa, lo que nos ocurre en la intimidad, no siempre son hechos aislados. Creo que a muchas nos ocurre cuando hablamos del acoso callejero, una alzó la mano y luego las demás también alzaron la mano y nos dimos cuenta que esto era sistemático y así subimos gradualmente en los diferentes tipos de violencia. Entonces es momento de hablarlo públicamente y los medios de comunicación, como nuestro nombre lo dice, somos mediadores para que estos temas tengan un altavoz y para que logren ser visibilizados y conocidos. Agenda pendiente, creo yo, en los medios de comunicación, el aborto. Se habla de aborto terapéutico, pero todavía no se sincera el tema del aborto, el aborto clandestino, procedimiento en el que muchas mujeres mueren. Todavía es un tema pendiente, es un tema delicado, lo sé, porque vivimos en un país católico, pero aún el tema del aborto es un tema pendiente de ser coberturado, no de forma polarizada,
sino con argumentos para poder llegar a acuerdos. La menstruación es otro tema del que también tenemos que hablar. En otros países se promulgan leyes para que las mujeres se ausenten el primer día del periodo, las mujeres que sufren obviamente de cólicos, que son incapacitantes. No se habla de este tema, usualmente no les gusta hablar a la gente de este tema. Es también un tema pendiente, el embarazo de menores, el abuso sexual intrafamiliar. Sabemos que el abuso sexual usualmente se comete por los familiares dentro de los núcleos, dentro de las casas. Hay que hablar de esos temas, pero hablarlo no desde el morbo, sino desde la profundidad, la reflexión en nuestras piezas periodísticas. Otro tema, el acceso de la pastilla al día siguiente. Y así otros temas más que sería interesante compartir entre colegas para poder, digamos, visibilizar esta problemática, ¿no? Que nuevamente, repito, no es un tema de mujeres, es un tema que afecta a la mitad de la población, porque la mitad de la población somos mujeres y es importante que de una vez empecemos a hablar de esto de una forma profesional y con profundidad. Bueno, agradezco muchísimo. Creo que la primera parte, bueno, no sabía cómo centrarlo, la primera parte, pero bueno, me centré luego en la violencia de género. Espero que les haya sido de ayuda. Y bueno, agradezco muchísimas gracias por la oportunidad, Rosario. Gracias, Juana. No, para nada. Estamos súper orgullosos de poder presentarte, ya que Juana, como ya lo mencioné, es una ganadora del concurso con este gran trabajo que hizo de la violencia obstétrica. ¿Quién más que ella podía dar esta reflexión importante? Porque ustedes pueden entenderla mejor como periodista, todo el trabajo que ha realizado, igual ustedes también lo pueden realizar. Así que es súper importante tu presencia, Juana. Muchas gracias también. Y hay una pregunta que están haciendo, y me parece que Mónica quería contestarla. Hay una pregunta de Ángel Maima. Nos dice, ¿cómo diferenciar la violencia obstétrica con la ginecológica? Mónica, no sé si igual querías responderla. Sí, gracias. Mira, lo que yo creo que la violencia obstétrica estaría más referida a la violencia que se produce durante el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? De las mujeres. En cambio, la violencia ginecológica es más amplia y de acuerdo a lo regulado en nuestro país, lo que se establece como violencia en los establecimientos de salud estaría teniendo una visión más amplia. O sea, puede ser la violencia que padece la mujer durante el embarazo, parto, posparto, pero también en la atención de la salud sexual y reproductiva en general. Ahí me refería, por ejemplo, a las adolescentes que quieren utilizar un método anticonceptivo determinado y asisten a un establecimiento de salud. Si no reciben un buen trato se estaría configurando una violencia en el establecimiento de salud. Entonces, yo creo que mejor es preferible quedarnos con esta definición más amplia, que incluya a ambas situaciones, porque si no lo estaríamos limitando a la violencia enfocado solo en el embarazo, parto y posparto, y como mencioné en el caso de mujeres con VIH, ellas reciben violencia obstétrica o ginecológica no solo en este evento, sino durante a lo largo de su vida, de su salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces creo que es mejor, yo sería la idea de mantener la definición amplia, ¿no? La vulneración a los derechos sexuales y reproductivos ocurridos en establecimientos de salud. Hay una norma técnica del Ministerio de Salud que también lo establece, da esa definición, entonces creo que mejor nos centramos hacia eso, ¿no? A incluir a un universo más grande de mujeres que pueden verse violentadas en materia de salud sexual y reproductiva. Muy bien, gracias Mónica por responder a la pregunta. Ya no hay más preguntas. Entiendo que todo estuvo muy claro en las exposiciones. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias también a Juana por su participación, a Ximena, que tuvo que también salir temprano por su agenda. Pero antes de terminar, ya cerrar la sesión del día de hoy, quería aprovechar este poco espacio que queda para convocarlos, no olvidar que estamos en pleno, seguimos recibiendo trabajos, que así como Juana, tenemos la oportunidad de invitarlos también a ustedes a que también sean futuros ganadores de este concurso nacional de periodismo que llega sin violencia.
Además, también invitarlos, estamos haciendo 2 talleres, ciclo de sesiones virtuales de periodismo de investigación para prevenir la violencia contra la mujer. Van a ser el día 7, 10, 14 y 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Estamos cerrando inscripciones este 4 de noviembre, así que esperamos también puedan participar. Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Mónica, de nuevo, Juana, y gracias a todos los que se han podido Gracias. conectar a través del Facebook Live. Gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Bye. Gracias. Chao. Chao.